Eduardo Castro Espinosa lo Buen, saluda. ¿Cómo va? buen día, Castro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Llueve en Rosario? Mire, está lloviznando, ahora está queriendo salir el sol. Bueno. La gente me llamaba de Buenos Aires porque decían que acá estaba todo inundado, pero en realidad donde está inundado es Buenos Aires. Buenos Aires, sí, sí. Y muchísimo, ¿no? Sí, sí, Muchísimo. tremendo. Todo. Recién me llamó una prima de Buenos Aires que dice que hace 4 horas que está lloviendo sin parar. Opa, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo están Pero las bueno, cosas en Rosario, más allá de esta cuestión de la temperatura y demás? Pero básicamente, ¿cómo siguen las cosas? ¿Cómo se está planteando? ¿Hay chance de que Milei entienda qué es lo que es mejor? O quizá él esté esperando lo que pase en la cava para ver qué hace, ¿no? Porque hasta eso estamos pendientes. bueno, yo lo que creo es que realmente sigue tirando anuncios, pero que no se concretan. No sé realmente si los anuncios los están estudiando para mejorar la microeconomía de la Argentina, que sigue con una gran depresión, o realmente son anuncios que lo tira como para entretener a la gente. La verdad que no puedo todavía descubrir cuál es la política en todo esto que está haciendo, que bueno, realmente hay una gran preocupación en todos los sectores, porque la depresión que hay en el mercado sigue siendo muy fuerte, no se recupera, y por otro lado, bueno, hay muchos anuncios permanentes, pero que no llegan a nada, como por ejemplo el tema de la reforma laboral, que es importantísimo, la reforma fiscal. Hizo un anuncio ahora sobre el adelanto de ganancias, que nosotros lo pedíamos que lo saquen directamente, porque eso lo habían impuesto por la inflación, porque decían que perdían por la inflación. Bueno, ahora ya no pierden más porque no hay inflación, y resulta que terminaron perjudicando nuevamente a las pymes porque le agregaron una cuota con más tasas, cosa que a las grandes empresas le sacaron el 25% de adelanto, que era un adelanto grande, y le pusieron 8 cuotas. Entonces es como si tiene más comodidad para pagar. Y la verdad que de alguna manera nos seguimos perjudicando las pymes en todo esto, y lamentablemente no nos podemos recuperar. Y la verdad que tienen que tener otra sensibilidad y otra mirada para trabajar con las pymes y no ponerla en el mismo estante que las grandes empresas, porque realmente no podemos convivir. Son dos economías y dos historias completamente diferentes. Claro, y se mantienen los ingresos brutos. La verdad que no habiendo modificaciones sustanciales de lo que ustedes piden, me parece poco probable que nos alcance el tiempo. Es decir, el tiempo es el único que no lo maneja nadie per se. Esto es una cuestión de saber que el tiempo es necesario aprovecharlo en todo caso, ¿no? Yo sí, de cualquier manera, yo creo que, claro, el tema de los ingresos brutos también es otro de los temas que nosotros habíamos alcanzado un proyecto del famoso super IVA, y también lo tomó mal el gobierno. Lo que anunció es lo mismo que se está haciendo ahora. Entonces no podemos salir de esa encerrona que tenemos. Yo no sé si los equipos de él no lo estudian, hacen anuncios, digamos que es lo mismo que tenemos hasta ahora, y no sé si no ven la necesidad que hay. Hay una gran necesidad de un cambio que es fundamental para empezar a despegar, y no lo podemos lograr. Y sin estos cambios no vamos a despegar. Por arte de magia no se sale. Ese es el tema que tenemos que entender. Los ajustes lo hicieron todas las pymes desde las persianas hacia adentro, tratando de ser más efectivos. Están quedando en el camino muchísimas pymes, muchos puestos de trabajo que se están perdiendo. Pero bueno, para tener una recuperación real, ¿no es cierto? Yo creo que estamos muy abajo, y para poder empezar a despegar se necesita el acompañamiento de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué? Porque si siguen de la manera que están haciendo, aumentando impuestos, cada vez quedan menos pymes, y eso son cada vez menos puestos de trabajo, cada vez menos aportes, cada vez menos producción. Bueno, yo creo que es hora de que lo vean. Acá Maradona nos decía esta mañana, un oyente y un televidente,
referido justamente a toda esta temática, porque, a ver, uno siempre piensa que hay que salir de esta lógica, de que ustedes lo vienen diciendo hace varios años, lo han escuchado en varias oportunidades, distintos foros, pero no hay caso, no hay, digamos, una vuelta de tuerca que corrija o que se ponga cerca del planteo que ustedes hacen, porque sería una buena manera no solamente de escucharlos y entenderlos, sino de darle una solución, porque ustedes van perdiendo guita a raíz de esto. Claro, bueno, o sea, acá yo creo que el gravísimo error es que si se creen que bajando la inflación se termina la pobreza, no, al contrario, hay cada vez más pobres, cada vez más gente en la calle, cada vez más indigencia. Entonces, porque si no, vos no tenés producción y no tenés generación de empleo, esto es sencillo, se va destruyendo la economía, se van destruyendo todos los canales. Entonces esto hace de que de alguna manera se empiece a empobrecer el pueblo, ¿no? en general, en total. Entonces, bueno, estas son las cosas que tienen que entender el gobierno, pero lo tienen que entender, y no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, que siguen aumentando tasas y siguen agregando tasas nuevas, como pasó acá en Rosario con la tasa de los combustibles. Entonces, seguimos encareciendo todo porque hay que seguir recaudando. Hay que terminar con la política con clientelismo. Hay que empezar a pensar en achicar el Estado, porque ya la actividad privada no lo puede mantener más. Respecto, Maradona, de la inflación, que es de 2.9, 3.5, lo que sea, el acumulado en 10 meses son 47%. Seguimos segundo en Latinoamérica después de Venezuela. ¿Qué tal? Entonces, si eso no es una noticia, no sé qué miran los funcionarios, ¿no? Bueno, entonces yo sinceramente no creo que puedan bajar más la inflación en la medida que no se produzca o que no afecte directamente. Entonces lo que tenemos que hacer es, no hay un plan de producción, eso es lo grave y lo que más me preocupa. No hay un plan de producción donde uno pueda empezar a pensar, a proyectar hacia un futuro. No lo tenemos. No tenemos política de Estado y tampoco lo podemos consensuar. Entonces, no hay seguridad jurídica. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina? No quiere saber nadie nada, no se animan. Pero si no hay, si no hay una hoja de ruta del presupuesto, de nada, es todo, digamos, pensando en que va a venir alguien, ya vino, que es el fondo, y con eso ya está. No hagamos ni presupuesto, ni nada, decir, olvidémonos que tenemos que planificar. Yo, la verdad, me siento defraudado absolutamente, ¿no? Bueno, sí, hay una gran desilusión. Yo estuve en una reunión antes de ayer, en una estancia con la Sociedad Rural Argentina, con la mesa de enlace, y se estuvieron tratando varios temas, entre ellos, por ejemplo, una cosa que es muy importante, que se dejan de sembrar en la provincia de Santa Fe 70.000 hectáreas de campo por el famoso tema fitosanitario que tiene que ver con el glifosato, que es uno de los temas que ya se puede demostrar por laboratorio que está controlado, ¿no es cierto? Y por otro lado, el tema de las tasas de combustible por hectárea, que tiene que ver con el arreglo de los caminos, que están destruidos cuando vos tenés provincia como, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, que no tiene la famosa tasa de combustible por hectárea, que seguimos encareciendo la producción. Aparte de las retenciones, tenemos toda esta cantidad de tasas que encarecen y no producen, y las tasas, como son una contraprestación, vos tenés los caminos destruidos, donde se saca el cereal de la Argentina, y bueno, no podemos lograr tampoco eso. Y es una lucha permanente, constante, de hace muchísimos años, y no se puede mejorar. Entonces yo sigo viendo que los gobiernos hacen oídos sordos, o no saben, o no les interesa, o miran únicamente las cajas. Entonces, otro de los problemas graves que tenemos acá en la provincia de Santa Fe es la reforma de la Constitución, que es una de las cosas importantísimas que nosotros hoy quisiéramos, que la reforma de la Constitución, que se hace de acá a 60 años, tenga un efecto
donde la provincia pueda crecer. Pero bueno, también tenemos un gravísimo problema donde la reforma constitucional tiene algunos matices que son exclusivamente para beneficio de la política y no del bienestar social de los ciudadanos. Qué bárbaro, Eduardo, porque es mucho machacar. Nosotros este año, del año pasado, en lo que va de estos 5 meses, realmente tampoco estamos viendo la necesaria preocupación que hay que ver siempre cuando hay que resolver problemas tan acuciantes que son recurrentes y que sin duda alguna van haciendo caer muchas pymes a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, justamente, esa es la parte que uno no entiende. El gobierno está muy cerrado, sigue cerrado, no tiene una apertura al diálogo con las pymes, se sigue manejando con instituciones, digamos que son instituciones madre, como CAM y CAC, donde realmente no tienen un referencial importante, un termómetro de lo que pasa en la calle, porque está demostrado, porque gran parte de esas instituciones la componen grandes empresas, entonces la problemática de ellos y la mirada es otra, que no tiene nada que ver la temperatura de ellos con la nuestra. Entonces, bueno, si seguimos consultándole a las personas equivocadas, seguramente los diagnósticos van a seguir siendo equivocados. Claro. Bueno, Eduardo, no queríamos dejar de pasar este sábado, de no hablar con usted para tener el panorama continuado a los efectos de marcar y hacer foco en esto que sigue siendo más de lo mismo, sumado a la cuestión política con las elecciones en Cava, elecciones en Salta, Jujuy, Chaco y también San Luis. Y bueno, y a continuación vendrán las nacionales en octubre, el 26 de octubre, y naturalmente uno dice, bueno, ¿seguimos perdiendo tiempo? ¿Con elecciones se resuelve todo? Y tal vez sí, pero la realidad nos muestra otra cara. Así que, Eduardo, agradecido por estos minutos y, por supuesto, en 7 días nos encontramos nuevamente con usted. Bueno, Castro, esperemos que este recambio político sea para bien, porque lo que hay es paupérrimo y también en muchos casos lo que viene también deja mucho que desear. Y la verdad que seguimos enfrascados en una política pésima, mediocre, que hace que la situación de la Argentina se encuentre en las condiciones que está y que no podamos crecer, que no podamos salir adelante. Así que bueno, esperemos que en algún momento los recambios sean positivos. Un millón de gracias. Sí. Y la lluvia en Buenos Aires, la verdad que uno la ve por la tele, gente que está no solamente mojada, sino preocupada porque esto es prácticamente un desastre, y las precauciones hay que tomarlas, pero básicamente esto también concurre muy negativamente en todo este escenario. Así que a entender lo más rápido posible para que después no se paguen consecuencias desgastantes y desagradables, ¿no? Bueno, sí, justamente. Bueno, estas son lamentablemente a veces lluvias que hay cosas que la puede manejar, otras cosas que no, sí. Como estos temas climáticos, pero esperemos que no hagan demasiado daño, porque después lo padece la gente en recuperar todas las cosas que pierden. Así que, bueno, Castro, gracias y buen fin de semana. Un abrazo enorme. Igualmente, Eduardo, hasta la semana que viene. Chao. Nos estamos retirando, Tony. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, esta ha sido una mañana.